Bueno, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta de ayer? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Pues vamos a comenzar con la parte práctica, pero antes de comenzar con la parte práctica, necesitamos tener claro un último resultado. Y es esta. Y decirle, sí hablé de esto al final, ¿verdad? Sí hablé del problema de valor inicial de orden 2 y orden 1, ¿sí? Entonces, vamos a revisar este teorema, que es el teorema de existencia y unicidad. Ese teorema nos asegura, matemáticamente hablando, que tenemos una solución única bajo ciertas condiciones de la ecuación diferencial. ¿Estamos? Eso es lo que nos asegura el teorema. Eso en la parte matemática. En la parte teórica digamos, en el desarrollo del curso. ¿Cuál es el espíritu del teorema? Que el teorema nos dice que nosotros no podemos comenzar a pensar en una solución si en primera no sabemos que existe. Porque ustedes, díganme, no van a poder llegar a un lugar que no tienen ni la más mínima seguridad que existe. Primera, o sí pueden llegar a un lugar que no saben que existe. ¿Mm? Perdiéndose, pero ¿y cómo se va a perder ante la inseguridad que no sabe ni para dónde agarrar? No, porque cuando uno quiere ir a un lugar, a uno le dice, tal vez está por aquí y uno se pierde. Pero ¿cómo sabe dónde perderse? Si no sabe ni tan siquiera dónde está. Gary. El, el razonamiento es válido. La cuestión es, usted se posiciona en la universidad. Usted está aquí. Digamos, la universidad es un lugar bien céntrico. Porque aquí uno toma para cualquier lugar. Hay rutas para todos los lados. Y yo lo mando a buscar una casa que está hecha de pan. Vaya a buscar la casa que está hecha de pan. Salga. Está aquí en el aula y si la encuentra, tiene 99 puntos. El punto se lo va a ganar a lo largo del periodo para que saque 100. Vaya. ¿Para dónde agarran? Si le empiezan a preguntar a cualquiera que salgan ustedes de afuera y le preguntan por una casa que está fabricada de pan, le van a decir que está loco. Poste. Por ejemplo. Ajá, pero para eso uno tiene que tener en primera la noción de que existe el trabajo, ¿correcto? Entonces, si usted no sabe que realmente lo que anda buscando existe, ni tan siquiera se puede formular una idea de dónde consultar para empezar a ver a dónde está. Entonces, mientras usted no asegure que existe la casa fabricada con pan, usted no puede venir y decir, voy a ir a preguntarle a tal persona o me voy a salir aquí del edificio, voy a ir a preguntarle o voy a buscar en internet en algún localizador georreferenciado porque no sabe si en realidad lo que usted está buscando existe. Ya con la noción, ojo, sospecha o indicio o chisme al menos, o chisme, ya usted sabe dónde ir. Pero de lo contrario, está tablas, ahí no hay para dónde. Entonces, lo mismo con la solución. Usted tiene una ecuación diferencial y usted no tiene ni la más mínima idea que esa ecuación diferencial que usted acaba de plantear tiene solución. Entonces, no sirve de nada hacer absolutamente nada en estas 12 semanas que nos hacen falta. Nada. En primera, para eso nos sirve el teorema, para darnos esa seguridad
de que en efecto nuestras ecuaciones diferenciales, los modelos que vamos a revisar, sí tienen solución. Eso en primera. Entonces, como ya sabemos, ya saltamos, ya estamos aquí. No sabíamos para dónde agarrar, ahora sí, ya hay solución. Listo. Siguiente etapa. La siguiente etapa es, como ya sé que está la solución, ahora viene cuando usted se quiere mover de un punto a otro en el espacio. ¿De qué manera se va a mover? Pero eso no es tanto. Suponga que hay dos casas fabricadas de pan y yo solo le dije, vaya a la casa que está hecha de pan. ¿Para dónde va usted? Si sabe que hay dos y no hay más. Usted no le dijeron nada más. ¿Para cuál agarra? Para que le quede más cerca. Es válido. Y de ahí dice, ¿y si las dos están a la misma distancia? ¿Cómo dice? Voy a las dos. No, porque si usted se mueve a una, ya no puede retornar. No hay movimiento hacia atrás. Ujú. Llega, sí, pero si bien es cierto, este, probablemente una de las dos no sea la que usted anda buscando, la que yo le pedí. Uy, chiva, con el camino fácil. No malentiendan la palabra camino fácil. Estamos mal acostumbrados a que el camino fácil siempre es el de mínimo esfuerzo, ¿va? No, ojo, ¿va? El camino fácil nunca debe ser el de mínimo esfuerzo. No, 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 solo para el mensaje. No, no, no estoy diciendo nada. O sea, no estoy ni lo malinterpreten ni nada, ni se sientan ofendidos ni nada. Solo que les digo que a veces nosotros malentendemos la frase de tomo el camino fácil. ¿Se han fijado? Por eso es que hay un montón de fregados que no perciben nada, no quieren nada de la vida y quieren el camino fácil. Que en la casa, panza arriba, viendo tele, quieren tener, y aquí, y empieza a contar todo lo que quiere tener, quiere estar panza arriba en Roatán, quiere ir a Miami, pero todo lo que es así, sencillo, no. El camino fácil lo vamos a entender nosotros como el camino del esfuerzo máximo, el camino correcto. Ese va a ser, ese es el mensaje. Ahora sí, ¿me va a argumentar algo más? No, ya no le vuelvo a decir nada de este pelón. Todo lo malinterpreta. Gary, por ejemplo, ajá, pero no le pongamos más condiciones y pongamos una tercera casa del pan. ¿Para dónde va usted? Peor me quedé porque yo pudiéndole poner condiciones para discriminar. Entonces, ¿cómo sería más fácil? Si le pongo condiciones o que solo hubiera una. Que solo hubiera una. De ahí la segunda parte del teorema. La primera era que exista la casa. Y la segunda, que solo hubiera una. Porque ¿qué pasa cuando solo hay un lugar al cual va a caer usted? Como sabe que existe, a cualquiera que le pregunta, le va a decir, estás aquí, andate acá, luego aquí y llegas. Le pregunta a otro, andate por acá, te vas aquí, mira que la última vez que pasé, cheque, llegas. No, que si te vas por acá, llegas. No importa el camino que usted tome, va a llegar porque solo hay uno. Da igual la manera en cómo lo haga. Usted dice, me voy a ir caminando, otro dice que me voy a ir en bici, que me voy a ir de jalón, otro que ande en carro, que me voy a ir en transporte, que me voy a ir en moto, pero todos lo van a llevar al mismo lugar. O sea, no importa cómo llegue, va a llegar. Y eso es lo que cuenta al final para cuando nosotros estamos aprendiendo a resolver cosas. ¿Por qué? Vamos a aprender así, se los voy a medio platicar. Vamos a comenzar un recorrido práctico. Primer método que vamos a revisar se llama ecuaciones diferenciales de variables separables. El segundo método que vamos a conocer es el de las ecuaciones exactas. El tercer método es el de las ecuaciones que no son exactas o inexactas. El cuarto método es para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
El quinto método es bien global porque del quinto método salen un montón. Llegamos a soluciones por sustitución. Algo así. Es la segunda parte del pastel. Porque en la primera es aprender lo básico. En lo segundo es, recuerden, estas que acabamos de aprender vienen de otro lado. Entonces usted tiene las soluciones por sustitución y esas los mandan a una de las que les acabo de mencionar. Pero esas son cambios dirigidos. Luego está, hay dos etapas maravillosas de la clase, que es cuando nosotros tenemos una sustitución que a mí me dicen úsela para resolver, yo aprendo a usar una sustitución y resuelvo. Caigo en uno de los tipos y listo. Pero está la parte más maravillosa, que es la parte tenebrosa de todas las ecuaciones diferenciales. Que por cierto, hace días no se pone, porque eso queda más como cuando uno tiene mucho chance de profundizar. Y es cuando a usted le dicen resuelve esta cosa y usted no le mira cara de nada, no le mira cara de variables separables, le pone el método de las inexactas, no le está funcionando, no le ve cara de lineal, no funciona para ninguna de las sustituciones que usted vio. Y ahí dice, ¿y aquí qué hago? Y empieza a batallar. Esa es la ecuación diferencial más complicada. Eso solo pasa en primer orden. En orden superior, la cosa es más metódica. Muchos malinterpretan la parte metódica como que es más fácil, dicen. Y no. Lo metódico es, usted tiene esto, de eso pasa a la siguiente parte, hace esto. Después de aquí, ya está aquí, hace esto, pasa aquí. Está aquí ahora y dice, voy a hacer esto otro y con esto finalmente llego a la solución. Eso es metódico. La cosa es cómo usted va avanzando de camino en camino, cuando dentro de cada camino o entre puntos sucesivos en su proceso, que usted siempre va a tener que pasar por ahí, va a encontrar dificultades. Por muy metódico que sea, si usted se traba de un punto a otro, ya no avanzó. Ahí es donde la teoría nos salva en ocasiones, la experiencia integrando nos salva, porque al final todos esos trabones que ustedes van a tener aquí en ecuaciones diferenciales son de integrales, más que todo integrales. Eso es lo más difícil que uno se encuentra. Y no aparecen integrales como de esas que usted tiene que pensar en un cambio maravilloso. No, lo que tiene que saber es integrar. Realmente integrar, visualizar algo es integrarlo. O sea, que usted tiene que pensar en su caja de herramientas y dice, ya sé, me está pasando esta situación, voy a usar esto. Me está pasando esto, voy a usar esta otra cosa. Y así, esa es la parte difícil. Acomodar ese montón de ideas que tenemos ahora sueltas, porque empezamos a tener un montón de ideas sueltas. Recuerde que cálculo 2, sí les dije ayer lo que ustedes aprenden a hacer en cálculo 2, ¿va? De todo. Ahora, todo ese montón de cosas que aprendí en cálculo 2, cálculo 1, más lo que yo le voy a enseñar acá, entonces es un montón de herramientas sueltas y lo que ocupa es organizar su caja de herramientas. Tiene esto, hace esto, tiene esto, hace lo otro, tiene esto, hace aquí. Llegó aquí, hace esto. Está aquí, va para allá. Y eso es el ingeniero a lo largo del sistema. A lo largo de su vida ingenieril, usted eso hace. A lo largo de cualquier licenciatura que lo obliga a pasar por ecuaciones diferenciales, usted va a hacer eso. En su vida como profesional o en su vida personal, usted siempre hace procedimientos. Y para moverse de un paso a otro, a veces es fácil, a veces es difícil y a veces usted tiene que desistir y tiene que tomar otro camino y volver a empezar. Así es la vida. La vida no tiene retiro, la vida no tiene voy a abandonar la clase, la vida no tiene póngame cero, profesor. La vida no tiene eso. Si la vida tuviera eso, créanme que uno no fallaría tanto. Y la vida es, usted vino, se movió hoy para acá, ya no tiene retorno. Por eso le decía, no puede ir a cualquiera, porque si usted ya está aquí y era allá, ya está aquí. Ya perdió. ¿Me explico? Ese es el espíritu del teorema. Sonará casi prédica, pero ese es el espíritu del teorema. Ahora descubramos qué significa el teorema matemáticamente hablando.
Matemáticamente hablando, el teorema viene y me dice, sea R una región rectangular y me dan un producto cartesiano ahí. Me dice, haga el producto cartesiano de AXB con CXD y genera un rectángulo. Aquí está el rectángulo. Luego, la cual contiene a un punto. Dice, metamos al punto dentro del rectángulo. Aquí está el punto, miren el rectángulo. De ahí dice, si f de x y la derivada parcial de f con respecto a y esta de dónde salió, aquí está la ecuación diferencial. Despejamos para la derivada y a lo que quede igualada a la ecuación diferencial, esta es f y derivamos esto respecto a y esa es la otra función. ¿Qué me están pidiendo estas dos funciones? Me están pidiendo demostrar que si son continuas en el rectángulo, entonces recuerde, usted en cálculo 2 aprendió a demostrar continuidad para una función en dos variables, ¿sí o no? ¿O no me acuerdo? Sin miedo. Acabo de pasar cálculo 2 con usted, profesor. Ajá, para que pasar el cálculo 2, a ver, hace poco. No lo voy a ver, no lo voy a mencionar, ni tampoco les voy a echar las miradas de, pucha, no saben eso. Ajá, ¿cómo dice? No. No, es que la pregunta fue, ¿aprendieron a hacer eso en cálculo 2? ¿Ah? Sí, claro, ¿verdad? Es magnífico profesor, claro que le explicó. No, no aprendieron a hacer eso en cálculo 2. ¿Qué implica que una función sea continua? Recordemos cálculo 1. ¿Qué implica que una función sea continua? ¿Cómo? ¿No tiene ninguna interrupción? Sí, pero formalmente hablando, eso es intuitivo. Lo que el compañero me dijo que no hay interrupción en cálculo 1 es intuitivo. Formalmente, ¿cuándo una función es continua? Existen los límites en torno al punto, los laterales, o sea que el bilateral va a un valor. Sí, ¿qué más? ¿La otra condición cuál es? ¿Continuidad o no función? ¿Que exista qué? ¿Cómo se llama la parte Y? Cuando usted tiene un X, ¿cómo? Que existe la imagen, dos, ¿y qué más? Lo más importante. Ya me dijeron del límite, ya me dijeron de la imagen. ¿Qué más? ¿Cómo tienen que ser esos dos? Iguales. Tres condiciones. La imagen existe, existe el límite y el límite y la imagen son iguales. Si eso pasa, la función es continua en una variable. En varias variables es la misma onda. Existe la imagen, existe el límite y ambos son iguales. En cálculo 2, ahora está en cálculo 2. Estoy viajando para atrás, cálculo 2 ahora. En cálculo 2, ¿aprendieron a demostrar que los límites existen? ¿Sí? No, tampoco no aprendieron a hacer eso. Porque para demostrar que un límite existe, lo único que le queda es aplicar la definición epsilon delta. Y eso no lo hicieron en cálculo 2. Cálculo 2 buscábamos trayectorias que me permitían demostrar que el límite no existía. O decíamos que el límite tomaba un valor cuando el límite algebraicamente podíamos hacer una manipulación ahí monstruosa, un medio cambio de variable, lo pasábamos a 0, 0 y ahí hacíamos una manipulación bien turbia y probábamos que existía. O sea, caíamos en un valor, en lo único que hacíamos a lo más, pero nunca realmente demostramos que un límite existía. Porque la única manera de probar la existencia de los límites para una función de R2 en R es usando la definición. Nunca hicimos eso. Y es una de las condiciones de la continuidad. Eso quiere decir que nunca probamos continuidad de una función en dos variables. ¿Por qué? Porque se salía del curso. Pues nosotros, probar esas dos condiciones es sumamente difícil, especialmente para funciones de verdad complejas. Nosotros nunca probamos continuidad, pero bueno, sigamos con la lectura del teorema porque miremos qué me concluye si nosotros llegáramos a probar la continuidad de esa función a la cual está igualada la derivada. Entonces dice, son continuos en R, entonces, y a partir de ahí comienza la historia bonita.
existe cierto intervalo y sub 0. Ahí me dan la forma del intervalo. Aparte dice que ese intervalo está contenido en entre la cantidad o entre el intervalo dentro de X del rectángulo. O sea, está contenido dentro del intervalo de A a B. Entonces ya está el intervalo de definición. Existe, dice. Y de ahí lo otro. Y una función. Y luego sale única y de X definida en el intervalo, que representa una solución del problema de valor inicial. Como esa representa una solución del problema de valor inicial, de todas las posibles curvas que existen aquí, todas las curvas que hay, que tienen diferentes formas a esta línea que está en color azul acá, a mí me interesa esa que pasa por el punto. Y esa es mi solución única. ¿Estamos? Pero miren, ¿qué tenemos que hacer para que toda esa maravillosa conclusión pase? Tenemos que hacer algo que ni tan siquiera podemos hacer. Complicado. Entonces, el teorema es fuerte en la prueba que necesita para concluir. Pero una vez que usted verifique ese detalle, tiene su intervalo, tiene su función que es solución de la ecuación diferencial y más aún, esa función es única. Entonces, ¿qué significa? Que no importa el método que usted busque, el método que le aplique, el camino que tome, usted va a llegar a la misma solución porque no hay otra. ¿Estamos? Entonces, esa es la importancia del teorema. Pero sí tiene condiciones fuertes para poder llegar a esa tranquilidad final, ¿verdad? Pues nosotros, por lo menos en las ecuaciones diferenciales que están en los libros, ya tenemos asegurada la continuidad de las funciones. O sea, ya la damos como que sí son continuas. Son continuas porque de lo contrario estaríamos en una contradicción porque no podríamos empezar a hablar de métodos y de tipos de ecuaciones diferenciales si no aseguramos de que cada una de esas tiene solución, que sin importar la manera en cómo yo encuentre esa solución, voy a llegar a lo mismo y todo lo demás. ¿Estamos? Entonces, de ahí el teorema y su importancia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No vamos a ahondar nada más. Solamente que si llegase a aparecer algo de verificar si tiene solución única, en ocasiones esa función f no depende de las dos variables, depende de una variable. Es como que yo le diga, tiene la ecuación diferencial, sí, tiene la ecuación diferencial y' igual a y entre y cuadrado más 1. Y yo le digo, así, ¿me escucharon? La función era 1 entre y cuadrado más 1. Sí. La pregunta es, esa función f de x, y igual a 1 entre y cuadrado más 1, ¿será continua siempre? Pregunto. No. ¿A dónde no es continua, compañero? ¿A dónde? Vamos a ver. Y cuadrado más 1, ¿para qué valor de y se hace 0? ¿Para qué valor de y cuadrado más 1 es 0? No hay valor. No hay valor. Esa cosa no es 0. Es una parábola corrida hacia arriba. Nunca se hace 0. Entonces, como el compañero ya detectó, es una función racional, automáticamente él me dice, si el denominador se anula, ahí hay problemas, pero ese denominador no se anula. ¿Qué significa? Que siempre es continua. Y si la derivamos, la derivada de una función continua, ¿cómo es? ¿Qué nos queda la derivada de esa función? 1 entre y cuadrado más 1, derivado, ¿qué queda? Respecto a y, claramente. ¿Qué nos queda eso? Menos 2y entre y cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Y esa otra, ¿es continua o no es continua? De nuevo, nos vamos al denominador, nunca lo anula, es continua. Entonces, ¿qué significa? Que esa ecuación diferencial tiene solución.
Y aparte, ¿y como tiene solución en qué región? Piensen, piensen. Y cuadrado más 1 en el denominador tendría solución para cualquier par ordenado que usted tome en R2, no importa. Cualquier rectángulo que usted le ponga, eso siempre va a ser continuo. Significa que siempre voy a poder tener una solución para esa ecuación diferencial. Y aparte que esa solución va a ser única. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Cosas así aparecen en el campus, detalles, funciones así son las que me dicen a mí. O recuerden que ustedes en este momento están aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Sí, entonces, ¿cuál es el detalle? Meditemos en lo siguiente. Voy a ir al final y voy a agregar una página al final, acá al final. Pensemos en lo siguiente. Ah, no me la agrego. Ah, es que estoy en un PDF. Espérame. Sí, cuéntame. Oh, ¿cómo así? No le capto la idea. Ajá, la solución. Pero, ajá, ajá. Usted me dice, por ejemplo, que usted llega a una solución y a usted se le plantea otra expresión que no necesariamente es la que yo tengo, solo que la mía está muy simplificada o al revés, la mía tal vez le falta simplificar y la suya está muy simplificada, pero son algebraicamente equivalentes, entonces no hay falla. Sí, ahí no pasa nada. No, ahí sí hay plancha. Y de ahí se falló, hizo todo lo demás, pero ahí está cabal. Hay que aprender a pagar pecados. Aprender a pagar pecados. Errores, pues. No, 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 para nada. Solo algo. Así como metiéndome y pensando en los alcances o en las preguntas que a nosotros en cálculo, en ecuaciones diferenciales, a veces me dicen, profesor, fíjese que a mí en el examen me salió esta ecuación diferencial. Me salió esa ecuación diferencial, profesor. Y me decía cuáles de estas, la vieja confiable, ninguna. ¿Cuáles de estas es solución? Pero fíjese que yo me puse a hojear mi cuaderno y todas, profesor, ninguna se parecía a esta. Profesor, y yo entonces fíjese que la dejé en blanco. Porque como eso yo no lo vi en clase. Entonces, profesor, fíjese que, no sé, como que yo le vengo a reclamar porque usted me puso algo que yo no lo vi en clase. Y la pregunta era así. Decía, dada esta ecuación diferencial, ¿cuáles de las siguientes es solución para la ecuación diferencial? Pero yo nunca aprendí a resolver ahorita en el primer parcial una de tercer orden. ¿Qué harían ustedes? Excelente, eso hay que hacer, hay que aplicar la definición de la solución. Cuando nosotros podemos resolver una ecuación diferencial, tenemos dos alternativas. Cuando la podemos resolver. Pero cuando no la podemos resolver, las alternativas de resolver las quitamos porque no la podemos resolver. Entonces nos vamos a la definición. La definición es derivo y reemplazo a ver cuál funciona. ¿Cuál funciona? ¿Cuál? La B.
La B, esta. Y las otras no funcionan ninguna. Pregunto. Ahí ves, son correctas. Pero aquí la que no falla es cuando no me da ni una ni la otra. No, ninguna, profesor. Ajá. No, solo la B funciona. Solo esa, las otras no funcionan. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces ahí está el detalle. Entonces tenemos que aprender a enfrentar los problemas con el avance del curso. Si a ustedes se les pregunta algo, aquí por ejemplo, yo estoy evaluando teoría, no estoy diciéndole que la resuelva. ¿Qué le decía el enunciado? Determine cuál de estas es solución de la ecuación diferencial. Nunca le dije, determine la solución de la siguiente ecuación diferencial. ¿Estamos? Entonces son dos cosas. Cuando podemos resolverlas, entonces las resolvemos, pero también tenemos la alternativa de derivar y reemplazar. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Listo. Entonces, solamente no me hacía falta nada más. Solo quiero mostrarles lo primero que vamos a curiosear hoy. Aquí. Estábamos aquí en el anterior. Teorema de existencia y unicidad. Pasamos a la solución de la ecuación diferencial. Y tenemos nuestro primer método. Bueno, voy a colocar aquí como el inicio. El inicio va a ser solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Lineales en todo caso, ¿eh? Sería solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y para arrancar, el primer tipo de ecuación diferencial que vamos a trabajar es el que aparece aquí. Este es la ecuación diferencial de variables separables. Esa ecuación diferencial nosotros la identificamos prácticamente algebraica la historia. ¿Cómo lo hacemos? Notando que aplica esta definición. ¿Qué nos dice la definición de la ecuación diferencial de variables separables? Nos dice que una ecuación diferencial de primer orden que tiene la forma derivada igual al producto de dos funciones, donde una función depende de una variable y la otra función depende de la otra, miremoslo así, donde una función depende de la independiente y la otra función depende de la dependiente. O una depende de X y la otra depende de Y. ¿Es separable o tiene variables separables? O sea, nosotros podemos tener la derivada, no importa las variables que están acá, y aquí un producto de dos funciones, una de una variable y la otra de la otra variable. Y listo. Esa es una de variables separables. También las de variables separables nosotros las podemos encontrar de diferentes maneras. A veces encontramos las de variables separables y tienen esta estructura. Miren, tienen la estructura, está una función que depende de X por su diferencial de X. Tenemos otra función que depende de la variable Y, su diferencial de Y igual a 0. En ocasiones tenemos así, que ya están comparadas. Y aunque estén comparadas, aunque estén sumándose, aunque estén aquí, todas tienen la forma de una ecuación diferencial de variables separables. ¿Cuál es el proceso de solución? Bueno, el proceso de solución prácticamente aplica cuando ustedes tienen esto y hacen una manipulación algebraica. Fíjense, ¿qué manipulación algebraica hacen? Tienen esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial ustedes la pueden separar.
¿A qué se refiere separar? Se refiere a que ustedes pueden venir y decir, ah, esto es dy sobre g de y igual a f de x. Miren, en un extremo de la igualdad está algo que depende de y en el otro extremo algo que depende de x. No importa si está acá, despejamos o integramos directamente, porque ese es el proceso de solución. Procedemos a integrar estas dos y decimos la integral de dy entre g de y es igual a la integral de fx de x. ¿Qué va a surgir de la primera? Me va a surgir una función g que va a depender de la variable y, que es la antiderivada del integrando que está ahí. Y en el lado derecho me va a surgir otra función f mayúscula de x, que es la antiderivada de f minúscula. Y recuerden, como estamos generando una familia de soluciones, a esto le vamos a sumar nuestra constante de la familia de soluciones y esta va a ser la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿A dónde creen ustedes que está la trampa? ¿A dónde creen ustedes que esta cosa? Porque así como va la cosa, de que vengo, identifico, y que de ahí despejo, y que ahí solo integro, y que una vez que integro le sumo la constante, y ya terminé. ¿A dónde está la trampa? ¿A dónde creen ustedes que está la trampa? En la integral. Ahí está la trampa, en la integral. ¿Y a dónde más creen ustedes que está la trampa a veces? En el procedimiento no tanto. Ahí, para saber qué está haciendo es reconocer. A veces algebraicamente usted no nota que es de variables separables y como no nota que es de variables separables no sabe qué hacer. Ese es lo primero interesante, identificar cuándo es de variables separables y una vez que usted identifica cuándo es, procede a resolver. Hace la separación, procede a integrar, ahí viene la segunda parte difícil del asunto, que a veces las integrales se pueden complicar. Parece una técnica de integración que tengo que saberlo usar y listo. ¿Estamos? Ahí está la cuestión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Listos para resolver la primera ecuación diferencial? ¿Qué dijeron? No, ve, déjenos descansar, señor. Vamos a resolver ya ustedes. Y no hay más que hacer. Entonces, los enunciados siempre dicen lo mismo. Dicen siempre, determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial. ¿Fin? Vamos a comenzar con un ejercicio motivador, ¿verdad? Que vamos a estar motivados a ir a estudiar. Bueno, aquí. Miremos ahí. ¿Será de variables separables? Recuerden, para hacer de variables separables, nosotros tenemos que ver esa separación algebraica que nos va a permitir escribir la ecuación diferencial dejando al diferencial de x multiplicando por una función que solo va a depender de x y al diferencial de y multiplicándolo por otra función que solo depende de y. ¿Se puede hacer una separación ahí? ¿Sí? ¿Cómo se hace?
Listo. Entonces, la compañera nos dice, vamos a sacar de común el e a la y y nos queda e a la x más 1. Ahí ya quedó de variables separables, ¿verdad? Ya tenemos, miren, esta primera expresión depende de y la otra depende de x. Procedemos entonces a separarlas. Tenemos entonces dx entre e a la x más 1 igual a y cuadrado más 1 e a la y diferencial de y. Luego, como ya identificamos que es de variables separables, ¿qué se hacía? Se integra a ambos lados. Bueno, hagamos la primera. ¿Cuál miran más fácil? ¿La de x o la de y? La de x es más fácil. Vaya pues. Integremos la de x. Aquí solo me falta la solución, va. Ajá. ¿Cómo integramos esa? ¿El qué? No. Ajá. ¿Cómo integramos eso? ¿El qué? Lo puedo subir todo completito, o sea, escribirlo e a la x más 1 entre paréntesis a la menos 1. Sí, sí puedo hacerlo, pero no me va a servir de nada. ¿Qué técnicas le aplicamos? Piensen en esas técnicas monstruosas que aparecen en esos libros que nadie los quiere ver. Ajá, y no es que era la más fácil. Entonces, sustitución. ¿Sustitución de qué tipo? Denominador, pero no tiene el diferencial, porque el diferencial ocupa un e a la x de x. ¿Cómo, cómo? Hay que multiplicar por e a la menos x. Numerador y denominador, esa es una manera. La otra es, vamos a sumar e a la x arriba y ahí mismo le vamos a restar el e a la x para que me quede 1 más e a la x menos e a la x y separa. Le va a quedar 1 más e a la x, no, menos, perdón, 1 menos e a la x entre e a la x más 1. Ahí tiene el diferencial que dice el compañero para el cambio. Es una segunda manera. Y la tercera manera de hacerlo es, y es que hay una tercera manera, ¿ve? Si no vi ni la primera, me estaba preguntando por las otras dos. División larga. División larga es lo que acaban de hacer. Eso de venir y decir 1 más e a la x menos e a la x, eso es hacer división larga. Pero es que la división larga no era para polinomios, pues. Pero sí se pueden hacer cosas así. Sí se puede. El otro camino que tenemos es multiplicar numerador y denominador por un e a la x. Y hacer el cambio de variable e a la x más 1 si quieren para que le genere un polinomio de grado 2 y poder generar el mismo logaritmo natural, solo que con polinomios. La manera más fácil es la que dijo el compañero, que es el equivalente a sacar de común del denominador el e a la x. Cuando multiplica e a la menos x, numerador y denominador le queda así. Con eso hace cambio de variable en el denominador, queda el diferencial arriba, y esto es un menos logaritmo natural
de e a la menos x más 1. No le hago caso a la constante de integración, pero si la quieren colocar por cuestiones estrictas, pónganla. Vamos a la segunda integral. Mire, hice lo que el compañero me dijo que fue multiplicar numerador y denominador por e a la menos x. Eso fue lo que hice, nada más. No, no tiene un nombre. Solo es un arreglo. No tiene un nombre. No le vamos a bautizar con un nombre que no tiene, ¿no? Solo es un arreglo nada más, que el equivalente es, si sacan de común el e a la x del denominador, les queda esto en el denominador de factor. Y el e a la x que sacó de común, lo escribe en el numerador. Si está abajo, lo escriben arriba con potencia negativa y ya saben que iba a estar abajo. Estamos. Pero lo sensato es multiplicar e a la menos x arriba y abajo. ¿Y esta? ¿No? Por partes. Así pues empezamos. ¿Cómo empezamos por partes a hacer eso? Ajá. ¿Y después? ¿No sería? También es válido. También es válido. Pero el detalle es el siguiente. Ya sabemos que es por partes y ya coincidimos en algo. La compañera me dice que separarlo, el compañero me dice integración por partes. Dentro de la separación que propone la compañera, hay que hacer integración por partes. Entonces hagamos integración por partes de un solo. Si voy a hacer integración por partes, él me dice, hagamos U el polinomio, así me dijo, y el de B el resto, ¿sí? Y después, tabular, eso vamos a hacer. Vamos a utilizar la forma tabular de integración por partes. Eso vamos a hacer. Entonces, ¿en qué consiste la forma tabular? Por si no se acuerda, tiene el polinomio, tiene el exponencial, voy a derivar esto hasta que lo hago cero. Ahí lo hice cero, ¿verdad? No, no es cierto, le falta un 2. Ahí sí ya es cero. Y el otro lo voy a integrar hasta la par del cero. Así como el chiste, la integral de a a la y. E a la y. ¿Ya saben el chiste de la integral? Sí, ¿verdad? Buen profesores de cálculo que tuvieron. Miren. Entonces, esto nos queda e a la y de común, y cuadrado más 1, menos 2y, más 2, más la constante de integración. Simplificando un poquito, e a la y cuadrado, menos 2y más 3. Ya tenemos las dos antiderivadas. Retornamos nosotros y decimos, entonces, menos logaritmo natural de e a la menos y más 1, igual e a la y, vamos a ver si no se me olvidó, creo que era menos 2y más 3. Ahí están las dos, ¿sí va? Miren, ¿y ahora qué faltaba? La C, ¿a qué lado la pongo? ¿Izquierda o derecha? ¿Dijo algo el profesor en la teoría de dónde debe ir la constante de integración? No, no dije. ¿Y entonces dónde va? A saber. ¿A dónde? ¿A dónde es eso? ¿A dónde le quiere poner usted la C? ¿Qué compañero? ¿Dónde le quiere ver la C? ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? Está bueno. Si alguien la quería ver la C a la izquierda, está bien. Póngala al lado izquierdo, no importa. Ya ustedes lo mismo lo dijeron, da igual dónde esté la C. ¿Sí? Bueno, exactamente el mismo proceso vamos a hacer nosotros con cualquier ecuación diferencial de variables separables. ¿Y qué va a cambiar la cosa? En la dificultad que se nos presente al inicio para identificar y separar, y luego en la dificultad que tengamos con las integrales, que muchas de las veces se ven súper fáciles, pero siempre tienen su grado de complejidad. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya terminamos un método o vamos a ver en otro método? No, mentiras. ¿Perdón? Dele, dele. Ahí.
Mañana seguimos trabajando estas ecuaciones diferenciales. Hey, ¿la lista? ¿Cuál lista? ¿Ah? Ah, la tiene la compañera, listo. Sé que pues se cuidan, los veo mañana. No van a faltar. De donde encuentre. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cómo es el evento? Ya, reventado otra vez. ¿El qué?